Hola, soy Iván Blanco y esto es Marketing de Influencers, un programa perfecto para todo tipo de profesionales, desde influencers o aspirantes a influencers, creadores de contenido, marcas, emprendedores o todo tipo de profesionales del marketing. Aquí desterraremos mitos y prejuicios que existen contra este sector. Explicaremos cómo llevar estrategias de marketing de calidad trabajando con ellos, hablaremos de temas de actualidad y, por supuesto, os ayudaremos a alcanzar el objetivo de ser influencers. No os olvidéis suscribiros en cualquier plataforma de podcasting para estar atentos a nuevos episodios y dejar 5 estrellas si me escucháis desde Spotify. Abrocharos los auriculares, que comenzamos. En el episodio de hoy voy un poco sin escaleta, la verdad, y sin ningún tipo de guión, porque al final es un tema del que quiero hablar un poco, digamos, con lo que me sale de dentro, digamos. No quería tampoco guionizarlo, buscar información, etcétera, etcétera. Primero, porque además creo que la información que pueda encontrar solo me va a condicionar mi opinión, y quería un poco mostrar mi opinión más sincera de lo que pienso de este tema. Y luego, por otro lado, porque, bueno, creo que es un tema un poco complejo, un poco complicado, del que no sabemos todo. Y, bueno, del que creo que digamos que al final, pues, lo que podamos decir, pues, es una pequeña parte de un poco de la realidad. El tema, bueno, es un poco la prohibición, que parece que empieza a sobrevolar de nuevo, y más fuerte, digamos, esta vez que nunca, que es a TikTok. TikTok parece que está un poco teniendo problemas tanto con los reguladores en Europa como con los reguladores en Estados Unidos, y parece un poco como, bueno, digamos que si tuviera que apostar ahora, ya no me atrevería a decir que TikTok sigue viva dentro de un año en Europa. Por lo menos viva como ahora la conocemos. No una de dos, o vendiéndose a alguna otra empresa, como le querían obligar en el pasado y le siguen queriendo obligar en Estados Unidos, o, bueno, sí, que la estuviéramos usando, pero con VPN. Y, bueno, sí, también he de decir que si la empezamos todos a usar con un VPN, primero es que nos gusta mucho, porque aquí en España, en España, en Europa, digamos que muy poca gente a día de hoy usa VPNs, pero también es un peligro, yo creo, para los gobiernos que empecemos a usar VPN, porque digamos que al final se convierte un poco esto en lo que pasa en China, que es más habitual utilizar VPN, y al final, pues, bueno, sería más difícil, digamos, bloquearnos el acceso a diferentes informaciones. Y a su vez, también sería mucho más peligroso para las marcas y para las empresas, porque, por ejemplo, pues podríamos hacer daño a Netflix, a HBO, viendo contenido de otros países. Algunos VPNs ya consiguen que la prohibición de Netflix evite, evitarla, digamos, esa prohibición de que las cuentas familiares, hay que estar todos en el mismo hogar, etcétera, etcétera. Por tanto, es peligroso que nos obliguen por ahí. Aún así, no creo que todos abrazásemos instalar en nuestros móviles, en nuestros ordenadores, en nuestras televisiones VPNs por perder TikTok, precisamente. Así que no me parece que vaya a marcar un camino. Pero digamos que realmente es más probable que nunca, bueno, además de ese momento en el que pareció definitivo en la era Trump, en la que sí, hubo un momento que, digamos, que TikTok se salvó sobre la campana. ¿Y por qué ocurre todo esto? Pues bueno, un poco digamos, el mensaje oficial es que TikTok, pues bueno, su gestión de nuestros datos, digamos, no es la adecuada, se la pasa al gobierno chino, etcétera, etcétera. Y al final veo un poco como los usuarios nos encontramos un poco en... ¿Cómo os podría explicar? Nos encontramos en medio de algo que es totalmente ajeno a nosotros. Al final, digamos que es más una guerra comercial entre China y Estados Unidos, y bueno, Europa, pues bueno, secunda un poco más el lado de Estados Unidos. Bueno, eso suele ser así. Y bueno, también, bueno, pues digamos, pelea por su parte, evidentemente. Y bueno, pues evidentemente China es un peligro para la hegemonía de estos otros países, y bueno, pues saben que si China tiene una red social que se lleva parte del pastel publicitario,
que se lleva parte de nuestro tiempo. Al final es muy importante ese tiempo porque a partir de que tienes nuestro tiempo, tienes el tiempo de, digamos, del pueblo occidental, pues puedes utilizarlo para lo que quieras. Porque tengan nuestros datos, etcétera, etcétera, pues no, digamos que no se encuentran precisamente entusiasmados con esto y, bueno, pues se encontraban mucho más entusiasmados cuando ese control era de empresas, digamos, americanas, sobre todo, digamos, Facebook, Google, Apple, Amazon, Microsoft, etcétera, etcétera, y no, bueno, y alguna europea, muy pocas, y digamos que al final también es un poco lo que pasaba en China. En China al final, pues, cualquiera que haya estado, yo por suerte he podido estar, casi nada de lo que tenemos en nuestro móvil funciona allí, a no ser que instales una VPN. Que por cierto, tampoco es increíble llevar instalado una VPN, a pesar de que sí, por supuesto es seguro y tiene una serie de cosas. Y si alguna VPN quiere patrocinar el podcast, esté más que invitada. Pero bueno, come mucha batería, pierdes un poco de velocidad y bueno, digamos que es más engorroso. Pero bueno, es un poco como tienes que estar en China si quieres poder utilizar Google, tal. Por tanto, ellos ya han empezado, por eso no hay ni buenos ni malos, porque ellos han sido los primeros que nunca les ha gustado que sus datos y digamos, su pueblo, pues consumiera contenido de otros, digamos, gestionado por otros países y que los datos fueran de sus ciudadanos fueran en otros países. Por lo tanto, es algo, lo que digo, es una guerra entre dos tal. Y al final, ¿quién pierde? Pues perdemos nosotros como usuario, por un lado, porque nos podemos quedar sin una plataforma que nos puede entretener, nos puede gustar, y pierde también, pues, tanto que es un poco para la gente que escucha este podcast, tanto influencers como marcas que están dándole duro a TikTok. Y bueno, esto era al final un poco por donde lo quería hilar, porque bueno, esto no era un podcast de opinión geopolítica. Lo que os digo siempre, esto estamos totalmente vendidos a ello. TikTok funcionó muy bien, el algoritmo nos trató a algunos muy bien, o a otros no tanto, pero a mucha gente la trató muy bien, a mucha gente la ha convertido en influencer, a mucha gente le ha hecho ganar mucho dinero y mucha gente se ha olvidado de lo que os digo muchas veces, de que estás jugando en la casa de otro, al final estás trabajando para otro y ese otro pues puede pasar de todo, que quiebre la empresa, que te eche de ella, que cambie sus políticas, que de todo. Y por tanto, es una estrategia muy errónea y muy equivocada no diversificar, sobre todo cuando estamos teniendo ese éxito, no estar en otras redes sociales, no intentar pues tener nuestra propia web, nuestro propio producto. Es muy peligroso y bueno, pues vemos como igual muchos influencers que ahora mismo pues están ganando mucho dinero y tienen toda la base de sus seguidores en TikTok, pues si hay una cosa por la que me interesaría ver cómo prohíben TikTok, es por ver un poco qué hace esa gente, e incluso porque la gente por fin, a ver si definitivamente se da cuenta de que esa estrategia es errónea, porque se va a llevar, digamos, muchos trabajos por delante y mucha gente se tendrá que, digamos, cambiar totalmente de estrategia, reconvertir a otras plataformas, reconvertir su modelo de negocio, etcétera, etcétera. Y bueno, pues esto es un poco lo que pasa con las redes sociales. Lo hemos visto en el pasado, lo hemos casi visto hace poco con Twitter. Ya visteis que hubo unos días ahí que se decía que iba a cerrar definitivamente. Y lo volvemos a ver esta vez con TikTok. Y a veces lo que digo, puede ser por dinero, puede ser por mala gestión, puede ser porque la red ha dejado de funcionar, puede ser por lo que sea, incluso puede ser porque haya una guerra comercial y a ti te pille en medio. Por tanto, lo dicho, diversificar y siempre tener planes de contingencia porque ya lo vimos cuando la pandemia, al final cosas que para nada te puedes llegar a creer, como puede ser que haya una pandemia mundial, pues pasan. Entonces, digamos que cuanto más diversificado tengamos todo lo que estamos haciendo en redes sociales y en el mundo digital, mejor. Porque el mundo digital no es ajeno. Sí fue ajeno, por ejemplo, a una pandemia, pero no es ajeno a una guerra comercial. Y nada, esto es un poco el capítulo de hoy. Sí que me gustaría un poco leeros, saber si ya tenéis sé que muchos de vosotros funcionáis muy bien en TikTok
Si tenéis planes ya de contingencia, si tenéis alternativas, si ya estáis haciendo algo, si de verdad no os creéis que al final la prohíban, si confiáis en que la gente se va a instalar una VPN, si estáis de acuerdo o no con prohibirla, porque sé que también hay mucho hater de TikTok, contadme un poco y nos vamos leyendo y vamos hablando. Hola, @marketinginfluencers.com y nos vemos en el próximo episodio. Adiós.